Yo soy Mercedes. Yo soy Carla. Y yo soy Ernesto Alonso. Y acabas de entrar al consultorio, donde un psicólogo, una psicóloga y una nutri echamos chismecito mientras no tenemos pacientes. Bueno, esta vez hablaremos sobre una temática que creo que a muchos de nosotros que ya cumplimos 30 en algún momento nos sucedió, que es la crisis de los 30. De los que estamos aquí presentes, hoy nos acompañan también Fito y Brenda. De los aquí presentes, pues 4 ya tenemos más de 30. Quisiera que me dijeran cómo fue su crisis de los 30, la que más recientemente los cumplió. Brenda, ¿cómo fue tu crisis de los 30? Pues extrañamente no sentí que haya sido como tal una crisis. Ajá. Fue un cambio radical del pasar de una etapa a otra en cuanto a, no sé, yo creo que temas propios como de la edad, hablando de la sociedad, como esa etiqueta de ya estás viejo o algo así. Ok. Pero, o sea, como que te tomas más en serio más cosas. Bueno, más bien, yo me empecé a tomar cosas más en serio. De decir, híjole, fue como un 20 cañón de si la cago ahorita, probablemente. ¿Eso se puede decir? Sí. Ah, bueno. Igual, digo, si la cago ahorita, igual y ya consecuencias que no se puedan reparar. No sé. Fue como más mental. ¿Como más responsabilidad de tu vida? Sí, totalmente. O sea. Entiendo. A mí me pasó algo bien cagado. Cuando cumplí 30, si no me recuerdo, fue un sábado. O sea, el 19 de septiembre del 2020 fue sábado. Sí, confirmo. Y el domingo 20 de septiembre sentía yo muy diferente eso que ahorita, o sea, mi responsabilidad sobre mi vida. ¿Me explicó? O sea, ¿cuándo los conocí a ustedes? 2019 finales, ¿no? Como que, sí como que todo ese año, mi año de los 29 fue como de muchas transiciones, darme cuenta y estar aprendiendo de muchas cosas que pareciera que se concretaron. Obviamente supongo que haber algún mecanismo inconsciente, pero pareciera que se concretaron ese día, y el día 20 de septiembre de 2020 o sea, sí me sentí diferente. O sea, y creo que, bueno, aquí está Mercedes, creo que se notó. Confirmo que fue sábado y que entraste en crisis porque te llamé para felicitarte y todo, y me dijiste, me está dando la crisis de los 30. O sea, literal me lo avisaste, fue como. Y estabas un poco en ansiedad incluso. Sí. O sea, sí, y a mí me sorprendió porque dije, ala, como yo cumplo años, 2 meses después que tú, dije, ¿qué tal que a mí me da igual? Y me dio miedo. Y yo creí que eran puras mamadas, pero no. O sea, de verdad fue diferente. Lo sentí como, no sé, fue raro, como si más responsabilidad. Inmediatamente el otro día dije, verga, ya tengo 30. Ay. O sea, ¿ahora qué, no? ¿Qué sigue? ¿Qué es precisamente la temática de hoy, ¿no? O sea, ya tengo 30. Obviamente, pues nos puede dar en cualquier año, ¿no? Pero hemos visto que mucha gente es en los 30 en específico, ¿no? ¿Tú cómo lo viste, Mercedes? Hoy, la mía, yo creo que la mía empezó desde los 29. Empezó desde los 29 y ese año, la verdad sí fue para mí como caos, pero reestructuración, ¿no? Porque a los 29, o sea, justo cuando cumplí 29 en noviembre, dije, ya dentro de un año voy a cumplir 30 y no me he salido de mi casa. Entonces fue como, y sumado a lo que yo estaba trabajando en terapia en ese tiempo, fue de, no, Georgina tiene razón, o sea, mi psicóloga, ya tengo que empezar a abrir mi camino, ¿no?
Y ese día, tú lo viste, o sea, me mudé de la casa de mis papás a vivir sola. Pues literal en una semana fue que encontré el lugar y ya, o sea, fue como ya me voy. Así como hago las cosas y ustedes están viendo que respira, tranquila, ¿no? Pero así hago las cosas, entonces, y me gusta porque tengo resultados inmediatos, ¿no? Pero sí sentí como que en ese año fue mucho cambio, mucho caos, o sea, porque creo que fue mi último periodo de autodestrucción, si lo puedo llamar así. Ya no me he vuelto a dar. Desde esos últimos meses me acuerdo que me puse una peda, que ustedes la vieron, o sea, fue para mí como un punto de autodestrucción que fue mi fondo. O sea, yo dije ahí, jamás en la vida vuelvo a hacerme esto. Y fue una promesa que me he cumplido desde esa fecha hasta ahorita, y yo creo que va a seguir para toda la vida, ¿no? Entonces, como que fue cierre de ciclos con mis papás, cierre de ciclos con mi autodestrucción, porque era algo que se iba dando muy, muy, muy constantemente. Y desde ese año fue como cerrar eso. Entonces, dirían, lo que estaba comentando hace ratito, era como la madurez, entre comillas, ¿no? Pero no fue que lo pensé así, sino que simplemente el caos o las cosas en las que yo estaba en ese entonces, como que me llevaron a hacer ese cierre. Creo que en lugar de madurez podríamos hablar de la responsabilización de la vida propia. O sea, lo que sea que eso signifique y lo que sea que eso conlleve. Porque a lo mejor si nosotros imponemos una serie de conductas específicas sobre lo que es madurar, no estamos viendo que hay algunas personas que pueden o no tener las posibilidades de desplegar esas conductas, pero que aún así sienten la responsabilidad de su vida y hacen cosas para ello. ¿Me explico? O sea, es muy diferente alguien que no tiene responsabilidad. Por ejemplo, conozco una persona que vive sola y tiene así, pero sigue presentando conductas de autodestrucción. O sea, sigue presentando conductas de problemas con su familia, problemas con ella misma, con su pareja, con todo eso, ¿no? Y creo que más hacia allá de madurez, más bien responsabilizarse de la propia vida, ¿no? Porque eso fue al final lo que hiciste. O sea, cuando cumpliste 30 yo estuve ahí en esa peda y fue... O sea, a mí me dolió mucho ver que mi mejor amiga se estaba haciendo ese daño. O sea, y por una situación que pues no iba a tener como repercusiones a largo plazo. A lo mejor sí. Y que no lo valía, dilo, no lo valía. Es que no sé si lo va, ¿por qué eso lo defines tú? Yo creo que no. Por la situación por la que se presentó, yo creo que no lo valía. Pero sí fue como un madrazo, ¿no? Fue como, a ver, estás haciéndote este daño, ve lo que puede llegar a pasar y dejar de hacerlo, ¿no? Porque, o sea, yo sí tomaba y lo que quieras y era como el jajaja, jijiji, pero nunca a ese nivel, ¿no? O sea, fue la primera y última vez en la vida, y eso sí lo voy a decir, jamás voy a llegar a ese nivel otra vez, ¿no? En donde despertar y no saber cómo llegué a mi casa, o sea, ¿no te acuerdas? No me acuerdo. ¿Neta? No me acuerdo. Pero bueno, ahí haciendo como un paréntesis tantito, o sea, creo que lo rescatable o lo que menciona mucho Alonso no es el qué hiciste, sino el cómo te sentiste. Sí. ¿No? Porque, digo, a veces, y lo digo de mi experiencia, yo también era como súper reventada y me gustaba irme de fiesta y tomar y perderme y todo, cuando en realidad lo valioso era como la convivencia con los amigos y así. Entonces, cuando yo aprendo a disfrutar esas convivencias, sí he llegado a tomar muchísimo, pero sin que llegue este sentimiento de me estoy destruyendo. Exacto. ¿Sabes? Y claro, o sea, todo con medida. Creo que hay, bueno, estaría bueno como enfatizar en esa parte de lo que representó. No la convivencia, porque yo insisto, lo valioso, yo estuve en ese momento. Y sí, o sea, por eso me gusta mencionarlo, porque honestamente yo me la pasé muy bien. Y digo, no es que sea egoísta, pero me gustó mucho la convivencia que tuve con ambos, contigo Alonso y contigo Meche.
fue algo que me lo llevo y ha sido de las anécdotas que se dieron en esa casa, que fueron para mí súper valiosas, lejos de que si se haya tomado o no, la convivencia con todas las personas que estábamos ahí fue súper valioso, y creo que eso es como que eso es como punto y aparte. Sí, no, sí, totalmente, ¿no? Brenda, porque, o sea, el punto de la convivencia, o sea, sí fue muy graciosa, muy divertida, no sí, la cambiaría. Sí me acuerdo del juego, del último juego, del que tenía el último que te acuerdas. Pero, o sea, el punto, por ejemplo, sí tiene razón, o sea, el punto al que yo como que lo hice concreto fue no volver a ocultarme las cosas por dolor, porque y creo que fue como un pacto, así como el no hacerme daño es no volver a ocultarme lo que me duele, sí, y entonces hacerme caso, porque bueno, en ese entonces había terminado con una relación muy caótica y yo decía, no pasa nada, ni me importa, ¿no? Pero en realidad pues sí me importaba mucho, me importaba muchísimo. Entonces ajá. No, pero creo que va muy de la mano con lo que nos comentaba Alonso, porque parte de lo que ahorita dicen de esa crisis es parte de tomar responsabilidad de lo que está pasando, no porque esté mal, porque también muchas personas, digo, si ahorita nos van a empezar, o los que nos vayan a estar escuchando, como que se autoflagelan de que es que me estoy autodestruyendo, pero ya cuando viene este sentido de tomar responsabilidad y que te hiciste consciente de lo que tú estabas sintiendo, yo creo que ahí viene esa parte que en un taller lo escuché, que fue un regalo, porque dices, no necesito llegar a este punto, pero qué bueno que pasó, porque eso es lo valioso. Digo, hay personas que a lo mejor están en adicciones, llámale la que quieras, pero siguen en ese camino, porque no tienen ese despertar. Y parte de este crecimiento, ese proceso, o lo que conocen como las crisis, creo que es eso, ¿no? De a lo mejor ya llegué a lo más bajo, o tengo una crisis, tengo un cruce, pero ¿cómo se está tomando? Y cuando ya empieza a ver este sentido de, oye, pues estoy haciendo esto es lo que no me gustó, o sí lo estoy disfrutando, o como dijo Brenda, esto es lo valioso, entonces empieza a ver desde otra perspectiva justo todo lo que puede estar pasando en esta nueva etapa, ¿no? Y me parece muy bonito la palabra que usaste. Creo que es para todos los que nos están escuchando y se sienten así o se sintieron así alguna vez y lo han tomado como a lo mejor una de las experiencias más negativas y algo que no quisieran volver a vivir. Yo los invito a que lo reinterpreten con la palabra que nos acaba de dar Fito, el despertar. O sea, en realidad, ¿qué es a lo que queríamos llegar? No es una crisis de los 30, es el despertar de los 30, ¿no? O sea, el tener la oportunidad de decir, bueno, ya, ¿ahora qué? Ahora me hago responsable, ¿no? Hay algunas personas a las que ese despertar les llega antes, hay otras a las que les llega después, pero sí me he dado cuenta que ese despertar en mucha gente ocurre alrededor de los 30, ¿no? Un poquito antes, un poquito después, pero sí me he dado cuenta que ocurre alrededor de los 30. Yo tengo un caso de una chica con la que estuve laborando, su despertar ocurrió a los 31, pero viéndolo ya después, en realidad su despertar empezó a los 31, y te les explico por qué, y terminó a los 32. A los 31 empezó a hacerse mucho daño con relaciones, con cosas, todo. Y todos esos 8 meses antes de llegar a terapia estuvo así de lo peor. O sea, ya de por sí mi vida yo sentía que no iba bien, pero cuando cumplí 31 empezó a ir para nada bien. Llegué a un punto bajo, fue cuando vine y empecé a hacer muchos cambios, y ahorita es una persona completamente diferente. Entonces eso es lo interesante, ¿no? También era otra cosa que yo quería poner como en el juicio. En realidad ese despertar, ¿desde cuándo empieza? O sea, desde que nos porque es parte del mismo proceso, ¿no? Si yo no me hiciera ese daño, si tú no te hubieras hecho ese daño, Mercedes, no hubieras tenido ese despertar. ¿Me explico? Sí. Si yo no hubiera tenido otras cosas que hice, precisamente un poquito antes de los 29, no hubiera tenido ese de demonios. O sea, esos 3 años y cacho que estuve en esa relación, o sea, no me dieron resultados, al contrario. Y ese, o sea, desde donde empieza en realidad, desde el darte cuenta, desde que nos empezamos a hacer daño. ¿Ustedes qué piensan? Pues sí, justo, porque por ejemplo ahorita que salió el tema y puse a hacer como la introspección de qué estaba yo haciendo a los 30, la verdad, hablando específicamente de cumplir 30 años,
fue una de las mejores etapas que yo pude haber tenido en el tema, a lo mejor, de lo que nos marca la sociedad, ¿no? Porque tenía muy buenos ingresos, o sea, era totalmente independiente. Pero pues ahorita cuando vino, por decir, mi crisis de los 30, fue cuando me separé y vino todo el tema de divorcio, que me quedé sin empleo, sin generar, y ahí fue donde mi crisis fue de ¿y qué chingados voy a hacer ahorita? O sea, ¿qué estoy haciendo? Porque pues ahorita, ¿de qué dependo? ¿De un empleo? ¿De qué dependo? ¿De que estoy con mi pareja? ¿De qué dependo? ¿De que ahorita regresé nuevamente a la casa de mi mamá en ese tiempo? Entonces, creo que justo salió esta parte de cómo empezar a despertar, es con esas crisis. Cuando llegan, de empezar a tomar responsabilidad de qué voy a hacer para mi futuro y empezar a disfrutar, ¿no? Porque pues también en ese tema de lo que yo venía haciendo, por ejemplo, de lo que me marcaba la sociedad, mi mamá, la familia, personas, estaba haciendo algo que no me llenaba del todo. Y ahorita que pasé justo por esa situación, fue donde dije, no, pues voy a empezar a hacer lo que realmente me gusta y me apasiona. Y pues desde hace 2 años hasta ahorita puedo decir, ya estoy más centrado, ya empiezo a disfrutar, ya a lo mejor hay situaciones negativas que ya ni siquiera las veo tal cual como negativas, sino áreas de oportunidad, donde creo que es cuando las personas empiezan a dar cuenta de que no son cosas negativas, sino es una oportunidad de crecimiento o para mejorarme yo como persona. Creo que es donde van a empezar a notar eso de lo que estamos platicando ahorita, ¿no? Entonces fue lo que me sucedió a grandes rasgos, pero pues sí es bastante interesante, es bastante interesante. Quisiera escuchar aquí los dos que todavía no cumplen 30. ¿Les da miedo? ¿Qué piensan de...? No, yo siento que ahorita lo que están diciendo es más por cultura, entonces, por las cosas que nos empezaron a decir que tenemos que tener, o es más un proceso biológico, porque como lo estoy entendiendo es más como me quedé sin trabajo, como ya tenía que salirme de la casa, o sea, cosas que esperan de nosotros a cierta edad. O sea, ya está, se me vino la palabra que muchos ocupan, es que ya estás treintón. Nunca dices estás veintón, o sea, dices estás treintón. Sí. Entonces, ¿qué tiene ese número con nosotros? O sea, porque ese número nos impone él, tienes que tener ciertas cosas, si no, sí, fracaso. Ok, interesante. Pues por numerología, el número 3 es el donde marca el inicio de algo nuevo. Okay. El 3. Entonces, yo creo que eso ya que tenemos por naturaleza y pues en general en el universo es donde empieza una nueva etapa o la verdadera etapa de ser independiente. Yo creo que por eso dicen como que esa frase, ¿no? Del treintón. Sí. Ajá. Y por sociedad, como lo mencionaba yo al principio, a mí lo que más me pegó y me hace mucho sentido lo que dices es una frase que me marcó muchísimo a mi familia. ¿Por qué? Porque, o sea, mis hermanas, yo soy la más chica de 3 hermanas, entonces mis hermanas siguieron una línea que la mayoría de allá afuera, bueno, de la sociedad define como éxito, de vas a ser buena hija, vas a ser buen estudiante, vas a estudiar una carrera y terminando tu carrera vas a tener un muy buen empleo. La verdad es que, y enfocándose siempre desde el empleo o de una dependencia de gobierno. Entonces yo les rompo el molde de decir, yo no quiero ser empleada, yo quiero emprender. Y durante 5 años, de los 25 a los 30, estuve escuchando, bueno, no, de los 25 a los 27, durante 2 años estuve escuchando a mi familia decirme, yo a tu edad ya tenía yo mi empleo, yo a tu edad ya tenía yo mi carro, yo a tu edad ya estaba yo con mi casa, yo a tu edad ya había yo hecho esto, yo a tu edad. Entonces sí pesa, o sea, definitivamente sí es cultura. Bueno, yo así lo veo desde mi realidad, yo sí lo viví por cultura y más, lo que más pesa, triste y desafortunadamente, a veces es la familia, que siempre te están como marcando eso. Entonces, en esa parte yo creo, Alonso, que
digo, no lo supe definir como al principio, pero sí me metí muchísimo en la parte de tomar responsabilidad de lo que ya no quería yo en mi vida, porque cometí muchos errores hasta los 27. Ya cuando me di cuenta que ya se acercaban los 30, sí fue para mí como una meta. Y a los 30, a lo mejor sonará, no sé, egoísta tal vez conmigo misma, pero me funcionó. De que de los 27 a los 30 fue tanta la presión de decir, no va a ser así. Y llegando a los 30, sí fue demostrar honestamente a lo externo, a mi familia, de decir, ahora a mi edad puede que tenga yo un poquito más, honestamente, que lo que ustedes a los 30 tenían. Me funcionó. Uh-huh. Cuando me di cuenta que tampoco era como lo ideal, fue cuando empecé todo el proceso de descubrimiento, de despertar. Que fueron un año antes, estuve contigo en sesiones, pero pues sí ha sido un proceso muy, muy largo y profundo. ¿Y qué tanto influye a ustedes como psicólogos que lo ven ya con un tema más profesional? O sea, lo que acaba de decir Bren, esa presión, o sea, de hacer lo que tengo que hacer para poder cumplir con esa parte, pues a lo mejor de juicio y presión familiar o del entorno. Pues es que precisamente lo que tengo que hacer o lo que debo hacer, todos estos debería, en psicología se le llama tiranía de los debería. Es precisamente someter tu voluntad a lo que la sociedad te dice que es lo apropiado o lo adecuado. Aunque tú no lo quieras, aunque tú no lo desees, es someter tu voluntad a eso. Y someter, bueno, no solo la voluntad, sino muchas veces el deseo. Conozco una persona que, ¿qué es lo que más deseas? No, pues tal cosa, viajar a un país extranjero. Ok, te pago un boleto de camión a Guatemala y pasas gratis. Va, ¿era tu deseo? Pues ya viajé a otro país. O bueno, pero ¿era el país que pensaste? No, pero va, ese es mi deseo ya. ¿Y no buscarías más? No, porque pues está acostumbrado a no desear más allá de lo que le han permitido desear. ¿Me explico? O no hacerle caso a lo que adentro está, ¿no? Y creo que el despertar de los 30 es precisamente eso, responsabilizarte y hacerte caso. Es decir, no es que dejes de escuchar a la sociedad o de que dejes de tomar en cuenta el exterior, tu contexto. Es ver, ok, esto me dice el contexto, pero es lo que de verdad quiero. O sea, es dejar de mirar hacia afuera y empezar a mirar hacia adentro. Creo que es eso. O sea, sí contesto lo que me dijiste. Sí. Creo que ese es cómo se relaciona con esta parte, ¿no? Porque sí, es evidente que la sociedad, padres, el contexto en general que estamos viviendo, nos influencia, sí. Pero ¿hasta dónde? O sea, porque no nos podemos tampoco deshacer de esa influencia, ¿no? De hecho, el mero hecho de que yo quiera viajar y demás, y es algo que deseo, pues es social. O sea, porque siendo objetivos, la especie no se desarrolló en un punto donde siquiera tuvieras la idea de que existe un lugar tan diferente a México como Islandia. O sea, el cerebro está nada más acostumbrado a lo que está. Lo que te influye es la sociedad y te muestra, hay este otro lugar que se ve hermoso, hay este otro lugar, y entonces tú dices, ya con tus características individuales dices, bueno, yo eso es lo que digo, va chido, una de las cosas que me gustaría hacer es viajar, pero antes de viajar necesito esta otra cosa. Así es como yo lo veo. Hay personas que lo ven al revés y así lo consiguen. Yo no, antes de ganar dinero necesito viajar, entonces ven cómo y viajan, y a partir de viajar sacan el dinero. Pero bueno, yo lo veo al revés, ¿vale? ¿Por qué? Porque para mí es más relevante esta parte de estar iniciando cosas. Pero bueno, todo eso es creo yo que ya es social. El punto es hasta dónde yo voy a permitir que la sociedad me influencie a través de darme cuenta, de despertar y darme cuenta de que soy responsable de mi vida. ¿Me explico? Creo que eso es lo que yo pienso, o lo que así es como yo lo veo.
Muy bien. Interesante. ¿Alguien más quiere agregar algo? No. Entonces creo que por el momento es todo. Espero alguna de las ideas, experiencias o vivencias que comentamos aquí les haya servido o les pueda ayudar. Recuerden, creo que el objetivo principal de este pequeño podcast es cambiar, que lo vemos como crisis, estoy sufriendo y demás, lo estoy viendo como, ok, es el momento antes de despertar, es el caos antes del orden. ¿Me explico? Y pues bueno, si no hay nada más que decir, nos despedimos el día de hoy. Gracias por escucharnos una vez más, que tengan un buen jueves, porque se saca el jueves, ¿no? Sí. Que tengan un buen jueves, y pues cualquier cosa, aquí andamos, nos mandan un mensaje si quieren. Compártanos en los comentarios el despertar, cómo fue su despertar, o si han tenido otros despertares, no solo el de los 30, cómo fue. Compártanos si se quieren lanzarnos una pregunta que incluso podríamos contestar en el siguiente podcast, en el siguiente video. Estaría perfecto, ¿vale? Nos vemos. Adiós. Bye.